con nuestro encuentro número 21, ¿sí? Pero antes de empezar con nuestro encuentro, les quiero dar la bienvenida porque ya regresamos de vacaciones. Espero que hayan regresado con mucho entusiasmo para que sigamos nuestras clases y ustedes vayan aprendiendo un poquito más de nuestro Señor Jesús, que ahorita ya vamos a empezar a ver ese tema. Bueno, vamos a empezar con nuestra oración el día de hoy. Y van a cerrar sus ojitos y le vamos a decir a Papá Dios: gracias, Papá Dios, por esta tarde tan hermosa en la que tú nos regalas y nos das entendimiento para poder estar aquí presentes, para escuchar tu palabra y el mensaje que nos tienen preparado nuestras cates. Gracias te doy, Señor Jesús, porque les das entendimiento a ellas para que nos transmitan tu palabra. Ahora te pedimos que nos ilumines con tu amor y con tu divino espíritu para que nosotros podamos entenderla y sobre todo vivirla en nuestro hogar, con nuestros papás, con las personas que nosotros vivimos. Te agradecemos, Señor, por este día que nos das de vida y que tú nos cuidas y nos defiendes de todo mal. Queremos empezar, Señor, con tu divina misericordia y amor que tú nos das. Y nos persignamos todos, vamos a decir, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues nos ponemos bien abusaditos para que entendamos, para poder escribir en nuestro libro lo que nos va a explicar las cates. Todos unidos formando un solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Hola mis niños, ahora vamos a ver lo que es el tema, que dice grupos religiosos en tiempos de Jesús, ¿verdad? ¿Ustedes en la escuela o entre vecinos se han encontrado con personas de otra religión? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Hemos tenido o tenemos personas que somos de diferentes grupos, ¿sí? ¿Ustedes conocen a alguien de otra religión? Sí, por ejemplo, los testigos de Jehová, los ateos, los cristianos, ¿verdad? Todos ellos son grupos religiosos. ¿Y tú crees que esos niños son iguales hacia nosotros? Sí, son iguales a nosotros. La única diferencia de que ellos no tienen a veces las mismas costumbres que nosotros tenemos. Por ejemplo, un testigo de Jehová que dice que ellos no van al templo, a la iglesia, porque no es algo que ellos acostumbren a hacer, ¿verdad? Eso es en tiempo religioso, o sea, ellos no van a las ferias, no van a las fiestas.
En cuestión de la escuela, por ejemplo, los testigos de Jehová también, ellos no hacen honores a la bandera, no cantan el himno, no tienen, o sea, como nosotros, ¿verdad? Que nosotros desfilamos, ellos no lo hacen por sus creencias que tienen ellos dentro de su grupo. Lo mismo pasa con Jesús, de que cuando Jesús también estuvo, también había diferentes tipos de grupos, ¿sí? Unos de ellos son los herodianos, fueron los herodianos, los saduceos, los fariseos y los escribas, ¿sí? Estos fueron los grupos religiosos que estuvieron en tiempos de Jesús, ¿sí? Vamos a ver quiénes son los herodianos. Los herodianos, dice, vivían alrededor del rey Herodes, sumisos al poder romano. Para defender sus intereses estaban acomodados, no tenían esperanza mesiánica. Por miedo a perder el poder, se aliaban con enemigos de Jesús, ¿sí? Los herodianos, como su nombre lo dice, estaban al lado del rey Herodes, ¿sí? El rey Herodes, por decir, los protegía, ¿sí? Lo que decía el rey Herodes era lo que se tenía que hacer, ¿sí? Los saduceos se dicen descendientes de Sadoc, un sumo sacerdote en tiempos de David. Es un grupo aristocrático, el cual pertenecían los sumos sacerdotes. Tenían el dominio político en el Sanedrín, no creían en la resurrección de los muertos y no esperaban al Mesías. Eran oportunistas y convivían con las autoridades romanas y herodianas. Los saduceos, ellos estaban a cargo también con unos sacerdotes, y a ellos se les llamaba, era como un grupo político que se le llamaba el Sanedrín, ¿sí? Un grupo político como nosotros en la actualidad podemos decir que tenemos un grupo político como el PRI, el PAN, PRD, Morena, ¿sí? En los tiempos de Jesús, un grupo político para ellos eran el Sanedrín, que el Sanedrín era unas personas de tipo de clase de la aristocracia, ¿verdad? Que eran, que tenían el dominio político. También lo que ellos decían se tenía que cumplir. Los saduceos como tal, aquí nos dice que tampoco ellos creían en la resurrección, o no creían en la resurrección, y que ellos no estaban esperando al Mesías. Cuando Jesús se presentó ante ellos, ¿verdad? Ellos dijeron, tú estás loco, tú cómo vas a ser el Mesías, tú no eres el Mesías, ¿verdad? Porque ellos no le creían a él, y ellos andaban mucho con los herodianos y con los romanos, ¿sí? Ahora vamos a ver los fariseos. Los fariseos eran personas que procuraban vivir la ley con intensidad, lo cual los separaba del pueblo. Distribuían su día muy ordenadamente, 8 horas de trabajo, 8 horas de oración y estudio de la ley, 8 horas de descanso. Eran respetados por el pueblo. Su principio era ser justos por su esfuerzo personal y cumplir la ley. Llegó un momento en que se olvidaron de la justicia y de la misericordia. Esperaban un rey piadoso que reinara en Israel sin paganos. Los fariseos eran personas que procuraban cumplir con todas las leyes que se les encomendaba. Por decir, si un trabajador tenía que trabajar sus 8 horas tenía que trabajar, ¿sí? Tenían que descansar sus 8 horas, tenían que cumplir ellos con
con su oración que también era de 8 horas. Ellos no podían excederse de sus horas de trabajo o de sus horas de oración. Ellos tenían que cumplir con lo que les estipulaba la ley, ¿sí? Dice también que llegó un momento en que ellos se olvidaron de la justicia y de la misericordia. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que ellos ya no, ya esa ley ya la habían olvidado. Para ellos era muy común que no hicieran justicia, ¿sí? Con los escribas. Son los maestros o doctores de la ley. Algunos eran sacerdotes, fariseos o simples laicos, o sea, personas del pueblo. Traducían y enseñaban las escrituras. Hacían funcionar las sinagogas con sus escuelas bíblicas. Probablemente esperaban como Mesías a un gran maestro de la ley. Al ver a Jesús, lo criticaban y lo juzgaban. Los escribas eran unas personas o doctores de la ley que ellos se encargaban de traducir las escrituras. ¿Se acuerdan que cuando en un principio que vimos que las escrituras venían en latín, en arameo y todo eso, pues ellos se encargaban de hacer la traducción? Entonces, para que los demás o en esos tiempos comprendieran qué era lo que en realidad que nos querían decir en esos tiempos. Hacía funcionar las sinagogas. Las sinagogas eran como unas iglesias. Esa era una sinagoga, no eran iglesias como tal. Ellos ahí se sentaban a predicar y ahí mismo hacían las traducciones de los libros, ¿sí? Cuando ellos se enteran de que Jesús dice él que él es el Mesías y que va a venir a salvar, se burlaban de él y dijeron, no, pues tú estás loco, y lo criticaban y lo juzgaban mucho, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que los herodianos, los saduceos, los fariseos y los escribas, ¿qué creen que tenían en común los 4? ¿No saben? Que los 4 eran enemigos de Jesús. A Jesús no lo querían. Los herodianos, los saduceos y los fariseos y escribas no lo querían. Eran enemigos de Jesús. Que por qué él iba a ser el Mesías. ¿Por qué él iba a venir a salvarnos a nosotros? Iba a morir por nosotros. Ellos lo tiraban de a loco y decían, ay, tú estás loco, no, ¿cómo crees que vamos a hacer? Por eso le hicieron también la vida imposible, ¿verdad? Le hicieron la vida, y por ellos fue, Jesús fue crucificado, ¿verdad? Explicaré los grupos religiosos con los que Jesús se relacionó, los cuales son esenios. Era un grupo sectario que prefirió retirarse a vivir en cuevas, una vida monacal de observancia. Excluían de sus prácticas religiosas a los enfermos, los consideraban impuros. Esperaban al Mesías como maestro de justicia y sacerdote que purificara y ensalzara el templo. Sacerdotes. Organizados en 24 grupos, tenían turnos para los servicios en el templo. Vivían en pequeñas aldeas. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era uno de los sacerdotes pobres que se dedicaba al templo. Celotas. Eran fanáticos que soñaban con un Mesías que liberara de la opresión de Roma y construyera el reino. Publicanos. Personas que ayudaban a los romanos a cobrar impuestos. Por eso eran mal vistos y juzgados como pecadores. Bueno, niños, después de ver nuestro tema, vamos a pasar a nuestro libro en la página 114 y vamos a empezar con nuestras actividades.
Primero nos pide, relaciona cada grupo con sus características. Entonces ahí solamente vamos a unir con una pequeña línea. Vamos a leer las características. A ese grupo pertenecían los sumos sacerdotes, ayudaban a los romanos a cobrar los impuestos, estaban acomodados, no tenían esperanza mesiánica, hacían turnos para servir en el templo, procuraban vivir la ley con intensidad. Se retiraron a vivir en cuevas, una vida monacal de muchísima observancia. Son los maestros o doctores de la ley. Soñaban con el Mesías que los liberara de la opresión de Roma. Ahora vamos a leer los grupos. Herodianos, saduceos, escribas, fariseos, esenios, sacerdotes, celotas y los publicanos. Entonces, con la información que acabamos de leer, pues ya nada más vamos a relacionar con una pequeña línea a las características. Ahora pasamos a la página 115 de su libro en el apartado Escucho a Dios mi Padre y vamos a leer las citas bíblicas que nos piden. Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a abrirla en Mateo capítulo 15 versículos del 1 al 3 y también vamos a leer el capítulo 16 versículos del 1 al 4. Se acercaron entonces a Jesús algunos fariseos y escribas, venidos de Jerusalén, que le dijeron, ¿por qué tus discípulos transgreden las tradiciones de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él respondió, ¿y vosotros por qué transgredís el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Se acercaron los fariseos y saduceos, y para ponerle a prueba le pidieron que le mostrase un signo en el cielo. Mas él les respondió, al atardecer decís, va a ser buen tiempo, porque el cielo tiene un rojo de fuego, y en la mañana, hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir los signos de los tiempos, generación malvada y adúltera. Piden un signo, pero no se les dará otro signo que el de Jonás. Y dejándolos, se fue. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de leer, vamos a retomar estas frases que aparecen ahí en este apartado. Unos fariseos y maestros de la ley se acercaron a Jesús. Unos fariseos y saduceos se acercaron a Jesús con intención de ponerle una trampa. Después de reflexionar, vamos a responder la pregunta que aquí aparece. Interioriza lo que he escuchado. ¿Qué grupos se mencionan en estas citas? Vamos a la parte actualizo lo que he escuchado y vamos a leer lo que allí dice. Es importante que aprendamos a convivir con todas las personas, independientemente de lo que creen. Es importante que los respetemos, pero también que no nos dejemos engañar. Después vamos a la página 116 y nos vamos al apartado Avanzo y vamos a leer los 2 puntos que vienen allí. Veo cómo son los demás grupos religiosos y voy a respetarlos. Me voy a informar más acerca de mi religión para amarla. Enseguida nos vamos a pasar al apartado para vivir en familia. Y bueno, niños, en este apartado nos pide que nos reunamos con algún familiar o con una persona que pues esté cerca de nosotros, que nos está ayudando aquí en el catecismo, para conversar sobre la religión, sobre nuestra religión y que puedan platicar un poquito sobre qué se trata nuestra religión. Dice, infórmate más sobre tu religión preguntando a tus papás y comentando con ellos. Y ahí nos pide que escribamos aquí 3 cosas que hayan compartido con nosotros nuestros papás o las personas que nos estén apoyando. Y ahí en los números pues las vamos a escribir, las 3 cosas más importantes o más interesantes
que hayamos escuchado de esta plática que hayamos tenido. Hasta ahí. Muy bien, niños. Espero que esta clase les haya sido muy enriquecedora. Si tienen cualquier duda, por favor, háganle las preguntas a su catequista. Estarán muy pendientes para poder resolverlas. Para despedirnos, vamos a realizar una oración pidiendo por el Santo Padre, para que Él, siendo la cabeza de la Iglesia Católica, siga fomentando el diálogo y podamos un día ser parte todos de una misma iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por lo mucho que nos amas. Te damos gracias porque nos has mostrado que a pesar de todas las voces que hay, la tuya es la única que debemos de seguir. Queremos amarte y estar contigo. Queremos escucharte por sobre todas las cosas. Enséñanos a estar siempre dispuestos a hacer tu voluntad. Te pedimos por el Santo Padre, por los obispos y por nuestros sacerdotes, para que siempre nos enseñen a seguir tu palabra, para que siempre nos enseñen cuál es tu voluntad. Mamita María, te pedimos que nos acompañes a lo largo de esta semana, para que sea tu manto el que nos cubra y nos proteja de todo peligro y de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por permanecer en esta oración. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días.